Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios les bendiga a todos los que me estén sintonizando, donde quiera que estén. Quizá unos están aquí en estas áreas de Zacatecas, otros en México, quizá otros en Tijuana, quizá otros en Estados Unidos también, ¿verdad? Pero donde quiera que estén, he percibido que hay personas que me siguen, que son hasta de Brasil, personas, hermanos que ni conozco, le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que se enlistan en mi muro para seguirme, y gracias a Dios, porque quiero aclarar algo. Aquí el famoso no soy yo. Aquí al que queremos hacer el famoso número uno es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el motivo por el cual estamos aquí reunidos en este lugar. Varias personas estamos aquí reunidos, ¿verdad? Con el fin de alabarle, adorarle y glorificarle, y también con el fin de compartir el mensaje que Dios me ha dado, ¿verdad? En el transcurso de estos 35 años que tengo de cristiano, ¿verdad? Bien caminaditos. No he sido un cristiano que desde que se convirtió, ¿verdad?, he decaído, he flaqueado de ninguna manera. Yo me recuerdo que una vez una persona que me conoció cuando yo no era cristiano, cuando yo no conocía yo de la palabra de Dios, él me conoció como era yo. Y sabe que una vez me miró en una reunión. Ya ve que a veces no nos miramos, solamente cuando hay algún familiar enfermo o algún velorio, ¿verdad? Lo que pasa es que un día nos encontramos en un lugar, esta persona y yo, y estábamos otros conocidos allí también, que me conocían, y empezaron a dialogar conmigo, y me empezaron a decir: oye, Rubén, entonces te hiciste aleluya, ¿verdad? Dije: pues por la gracia de Dios. Dije: sí, soy seguidor de Cristo Jesús. Y entonces este muchacho dijo de una forma burlona, dice: no, dice, yo he conocido algunos amigos míos que también se han convertido a lo que él está siguiendo ahorita, Rubén. Dice: pero espérense, nada más esperen en él 1 año, 2 años, a lo mejor 6 meses. Él va a andar de nuevo en la cerveza, en los chupes, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que dije yo? Dije: pues para que se te quite, mira, yo me voy a agarrar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él me va a sostener. Y viéndola bien, ¿sabes qué? Es Cristo Jesús el que nos sostiene. Lo único que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos de Él. Él nos sostiene, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? ¿Verdad? La Biblia dice que el que piensa que está firme, que mire que no caiga, ¿sí? Entonces, voy a hablar un tema de hoy. Yo la mera verdad, yo no sé por qué voy a hablar de este tema, pero ha sido un día un poco tenso para nosotros. Hoy este día no preparé nada, ¿verdad? Pero no sé, hace rato, desde temprano, recibí un mensaje, ¿verdad?, interno del Espíritu Santo, Y la verdad, para los que no creen que el Espíritu Santo le habla a uno, yo le animo que se meta con el Señor y que se desvele en las noches y vaya a buscar al Señor. Enséñese a orar, enséñese a dialogar con Dios. ¿A qué me refiero a dialogar con Dios? Porque hay muchos que oran, pero hacen de su oración un monólogo nada más. ¿Qué es monólogo? Pues que nada más yo estoy hablando, Señor, nada más yo estoy hablando, nada más esto. Pero mire, la oración es esta, que yo hable, pero que también el Señor me hable a mí. Hay que estar orando por medio de la palabra de Dios, Antes de orar hay que estar inspirado, hay que estar prendido,
para que esa oración sea poderosa. Si no, ¿sabe qué? Por mucho que ore usted, su oración nada más va a llegar allá al techo. Hay muchas personas que yo creo que hasta se ponen morados de tanto orar, ¿no? Hasta les salen callos en las rodillas. Pero no oran como debe de ser, Y ¿sabe qué? Y es por eso que el Espíritu Santo no se presenta, Y sabe que, gracias a Dios, yo tengo ese defecto, que a mí me ha hablado el Espíritu Santo tremendamente, y el Espíritu Santo es el que me tiene aquí donde estoy, ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué estoy completamente seguro de que el Espíritu Santo me tiene aquí? ¿Sabe por qué? Porque no me abandona, no nos abandona. Él está con nosotros, ¿verdad? Hasta en lo económico, ¿verdad? Aquí donde estamos, aquí no hay trabajo, aquí no hay nada de entrada de dinero, nada. Aquí muchos se van para otros lugares. ¿Por qué? Porque no pueden estar aquí, porque aquí no hay nada. Pero mire, Dios es fiel. Dios es fiel. Dice la palabra en Salmo 66, versículo 6 y 7, dice: porque ni del oriente, ni del poniente, ni del desierto viene la exaltación. Porque Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Así que necesitamos nosotros permitir que el Señor sea el que nos enaltezca a nosotros. Gracias a Dios. Estamos nosotros bendecidos, ¿verdad? Pero sí, hay que estar en comunión con Él. Primera Samuel capítulo 2:30. Allí dice bien claramente, dice: Dios honra a los que le honran. ¿Quiere usted que Dios lo honre? Hónrelo a Él. Alguien le pido a 1 Samuel 2:30. ¿Qué dice allí? Los que lo encuentren allí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. Se fija, eso es, los que le desprecien serán tenidos en poco. Quizá usted se siente como que no tiene nada. Se siente hasta a veces, yo he conocido cristianos que ni parecen cristianos, que hasta padecen depresión, padecen ansiedades, y luego bien pobres económicamente. Sí. ¿Sabe por qué? A lo mejor usted no está honrando a Dios. Hay que honrarlo. Dice la palabra de Dios, dice el Salmo capítulo 2, dice: honren al Hijo para que no se enoje. Así que mire, voy a hablar de un tema hoy en este día. Porque ¿sabe qué? Esas guerras que hay allá en Irak, en Irán, perdón. Y luego, ¿verdad? China también quiere romper allá con Taiwán. Estados Unidos, Israel, ¿verdad? Yo tengo a Israel bien cerca, lo tengo bien centrado. Fíjese, el reloj de la profecía es Israel, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención, oiga, de que hace 3 días, ¿verdad? Muchas personas andaban alabando a un ídolo allá en Venezuela, y casi semidesnudos y todo, ¿verdad? Y mire, unas horas después les llegó un temblor que se supone que ese temblor es una historia de los últimos 130 años en ese país. Con Dios no se juega, Por eso, mire, yo le voy a enseñar algo en esta tarde. Pero esta enseñanza va a venir acompañada con una pregunta. ¿Es usted creyente? ¿O es usted discípulo? Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. No todos los creyentes son discípulos, pero todos los discípulos son creyentes. Lo vuelvo a repetir. No todos los creyentes son discípulos, pero todos los discípulos son creyentes. Pero dirá usted, pues entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué será?
Yo quisiera una definición extensa acerca del significado de ser discípulo. Pues mire, hoy vamos a hablar de ese tema y lo vamos a poner en claro para que si alguien está estancado en su vida espiritual, en su vida cristiana, quizá usted está teniendo problemas con su matrimonio, quizá usted está teniendo problemas con sus hijos que están desenfrenados, viviendo una vida desenfrenada, una vida de rebelde. Amén. Quizá usted, ¿verdad? Está teniendo problemas con sus propios vecinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha sido luz, no ha sido sal, ¿verdad? Mire, pues vamos a mirar en esta tarde, ¿cuál es la diferencia de un discípulo a un creyente? O un creyente a un discípulo. Fíjese que el mundo está lleno de gente creyente. Hace rato, ¿verdad? Andábamos allá en un pueblo, fuimos con mi familia, ¿verdad? Y yo iba caminando allí, ¿verdad? Y en eso viene una señora y le dice a un señor, oyes, ¿y vas a ir al rato para allá? Y dice el señor, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Y esa palabra, si Dios quiere, es una palabra universal. Lo dicen muchos. Muchos. Yo la oí esa palabra con Nicolás Maduro. Una vez que dio una entrevista, ¿verdad? Habló con un idioma de tremendo cristiano ese hombre. Y digo, wow, ese hombre es un hombre creyente, el Señor fuerte espiritualmente. Pero después, pues, ¿verdad? Pues, yo no sé si será cierto lo que dicen las noticias. Pero pues todos dicen que tiene cola que le pisen, ¿verdad? Pues solamente Dios sabe el trasfondo de ese hombre. Lo único que sí sé que oremos por él, está encerrado en Estados Unidos. Pero así como él, hay mucha gente que habla bien de Dios, ¿verdad? Pero, ¿lo conocerán? ¿Sí? ¿Y por qué habla bien de Dios? Pues porque, creen en Él. Creen. Pero mire, una cosa es creer y otra cosa es ser discípulo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Allí dice bien claramente que también Satanás cree y tiembla. Así que, ¿qué es lo que estamos mirando con eso? Que no nada más es suficiente con creer en Dios. La palabra creer es muy profunda. Hay que ser discípulo. Jesús nos llama a ser discípulos. El primer paso es creer. Dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso es creer, ¿verdad? No nada más es creer. Si yo creo, qué bien, pero hay que seguir. Hay que seguirlo a Él. Hay que agarrarnos de Él. Hay que seguirlo de cerca. Y aquí vamos a mirar ciertos requisitos que existen bíblicamente para que yo sea un discípulo de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 23, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que, y decía a todos, le voy a decir a uno de mis lectores que me lea el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así es. Entonces, mire, ahí están los requisitos. Aquí dice bien clara, dice, y decía a todos. Les estaba enseñando, les estaba
explicando que implicaba algo seguirle a él. Implicaba algo ser discípulo de él. Dice aquí el primer requisito: niéguese a sí mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué niégueme a mí mismo? Porque todo ser humano está bien lleno de egoísmo. Nada más pienso en mí. En inglés hay una trinidad humana, se llama me, myself and I. ¿Sí? Yo y mi persona y seré. Es la trinidad humana, ¿no? Pero dice la Biblia que debemos de negarnos a nosotros mismos diariamente. ¿Por qué cree que hay tanta gente que se separa de su esposa? O tanta esposa que nada más abandona al esposo. Que, ¿verdad? No, pues que es que tuve mucho problema con él, que no me mantenía y que no sé qué. Y se van con otro, lo abandonan, ¿verdad? Y entonces, ¿sería amor profundo hacia esa persona? ¿Lo amaba? ¿Sí? Mire, hay un profundo egoísmo en el ser humano, que pensamos nosotros nada más en nosotros mismos. Por cierto, que si usted lee cuidadosamente el capítulo 15 de Primera de Corintios, no le voy a decir cuál versículo, yo le voy a decir el capítulo 15 para que usted lo estudie todo el capítulo 15. Allí habla de una naturaleza animal, ¿sí?, que se guía por el instinto, por los impulsos. ¿Sí? La Biblia dice de que nosotros debemos de nacer de nuevo, de la naturaleza humana que viene de la línea de Adán y Eva, de las naturalezas que cayeron en pecado, las naturalezas que entregaron el reino del mundo al diablo. Por causa de esa caída, el mundo está como está. Yo creo que a Adán y a Eva no pensaron en las consecuencias. Ellos no pensaron en lo que iban a ocasionar. Ellos se dejaron llevar por el fruto del árbol. Cuando la serpiente vino con Eva y le dijo: miras que ese fruto está agradable. Y le dice Eva, dice: sí, pero sabes de que Dios dice que no debemos ni siquiera tocar ese fruto, menos comerlo. Le dice la serpiente: sí, es que, ¿sabes qué? Yo te voy a decir por qué Dios te dice que hagas eso. Te lo prohíbe. ¿Sabes por qué te lo prohíbe? Porque Él sabe bien claramente que el día que comas de ese fruto, serás igual que Él. Y fíjese que le metió la curiosidad a Eva. Y luego todavía le dice Satanás: y sabes de que Dios no quiere que seas como Él. ¿Por qué? Porque Él no quiere que seas como Él. Él quiere que seas así como tú eres ahorita. Pero tú puedes ser como Dios. Lo único que tienes que hacer es come del fruto ese. ¿Y sabe qué? La convenció. Y ella comió del fruto, del árbol, de la ciencia del bien y el mal. Y no nada más eso. También convenció a Adán también para que él comiera también del fruto, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero lo curioso es esto, de que antes de que sucediera eso, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. Ellos convivían. Ellos dialogaban.
Ellos tenían una amistad profunda con Dios. Eran una familia. Se portaban como de la familia. Pero nada más permitieron que el pecado entrara en sus vidas. Y una vez vino Dios al jardín ese de Edén, ¿verdad? Y como no encontró a Adán y a Eva, le grita a Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice, acá estoy. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Dice, es que la mujer que me diste me convenció. Ah, no, le dijo a Dios, dice, ¿por qué estás escondido, Adán? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije yo que no comieras? Y le dice a Adán, es que mira, la mujer que me diste me convenció para que lo hiciera. O sea que no reconoció su error. Y se voltea a Dios y le dice a Eva, dice, ¿qué hiciste, mujer? ¿Por qué le diste del fruto? Dice, la serpiente que tienes ahí en el huerto, ¿no? O sea que ni Adán tomó su culpa, ni Eva aceptó su culpa. Uno le echó la culpa a uno, y el otro le echó la culpa a otro, y el último la que la llevó fue la serpiente. ¿Y sabe qué, oiga? Así hay mucha gente ahorita que caen en pecado. Y es que Satanás me ganó, me tentó. Oye, pobre Satanás, yo pienso que hasta se trae los dedos a decir, pero yo no hice nada, mira. ¿Sí? No, Satanás, ¿verdad? La palabra dice bien claramente en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino que uno mismo es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces cuando la concupiscencia da luz el pecado, dice, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Eso es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Entró la muerte. Dios les había dicho bien claramente, ustedes van a ser eternos. Yo los crié, los formé a mi imagen, eternos y espirituales. Pero ellos perdieron ese derecho. No por culpa de Dios, fue culpa de ellos. Y así está mucha gente ahorita en el mundo, que caen en pecado, viven en pecado, y luego muchos hasta se suicidan. Terminan ahorcados ahí en su cuarto, no pueden vivir. Y le echan la culpa de que se los comió la depresión. Pero ¿sabe qué? Mire, el problema número uno de esas personas, que nunca le abrieron el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y lo peor, creían en Dios. A veces usted los miraba ya bailando en las danzas, con sus palmas. Pero pasaron los años. Empezaron las pruebas de la vida. Se enfrentaron con lo que trae el mundo a veces, aflicciones. Se endrogaron en algún lugar y no pudieron pagar la deuda. O la esposa no los trató bien, los dejó por otro. Se entregaron a la droga, al alcohol. Y entre más empezó a crecer su pecado, que su mismo pecado lo ahogó. Mire, déjeme decirle esto. El pecado es como cuando uno cae en un pantano. Entre más se mueva uno, más se va hundiendo. ¿Cuántos de ustedes han mirado las películas de Tarzán? A mí me gustaba mucho mirar esas películas cuando era joven. Y yo miraba a veces que el Tarzán cayó en las arenas movedizas allí, ¿verdad? Y luego le decía aviéntame una liana, para agarrarme de ella. Era de la única forma que se podían salvar. ¿Por qué? Porque entre más se movían, más iban hundiendo. Así es el pecado. Uno no va a poder tratar con el pecado. Yo tuve muchos problemas con el pecado.
Tuve problemas con alcoholismo, tuve problemas con drogas también. Nada me podía a mí quitar eso. ¿Sabe cómo se me quitó? Vine a los pies de Cristo y se los entregué a Él, esas adicciones, esas ataduras, se las entregué a Él, ¿verdad? Y ahora mi tentación me da eso ya, sí. Así que no, un creyente, no nada más es ser creyente, hay que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay que convertirnos en un seguidor de Él, ¿verdad? Dice, niéguese a sí mismo. A veces, cuando vivo para mí, quiero tener todo. Quiero tener un terreno aquí, quiero tener otro terreno allá, ay, quiero tener, si se pudiera, 500 vacas, hombre, y quiero tener de perdido unas 150 hectáreas de tierra. No, hombre, quiero tener la bodega llena de propiedades porque yo quiero ser el único. Pensamos que nuestra vida está aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, nuestra vida no está aquí en la tierra. Le voy a leer una historieta bíblica. Y va a ser un ejemplo de que la solución no está en tener riquezas. Mire, aquí en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, le voy a pedir a mis lectores que me lean con punto y coma, por favor, aquí este versículo de Lucas capítulo 12, 13 al 21. Le dijo a uno de la multitud: Maestro, vi a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se fija? Felicito a esta lectora, muy buena lectora. Mira aquí en el versículo 13, dice que le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. O sea que como que el otro hermano se quería quedar con toda la herencia, Se quería adueñar de todo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo: pues, ¿qué pasó? Yo no soy juez. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está la respuesta. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nosotros debemos de ser ricos en Dios, ¿verdad? También le refirió una parábola diciendo, dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, dice. Y él pensaba dentro de sí. Vamos a mirar cuántas veces él se menciona a sí mismo. Mi. Diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es que, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para conmigo. Nunca se me olvida, oiga, una persona que conocí de toda mi vida que he vivido, ¿verdad? He conocido mucha gente, pero he mirado tanta cosa. Y ¿sabe qué? Yo he aprendido a mirarme en el espejo de otra gente. Este hombre tenía tanto dinero, tenía carros, es más, tenía hasta tractores, fíjese, también, pero tenía varios terrenos y tenía muchas labores de riego. Este hombre tenía mucho dinero. Sembraba trigo, sembraba cebada, tenía una labor donde tenían los magueyes esos, donde hacen alcohol, ¿verdad? Y sabe de que se dice que una vez le dijo él a uno de sus trabajadores, le dijo, no, dice, yo me voy a morir y yo nunca me voy a acabar todo lo que tengo, dice. Nunca voy a acabar todo lo que tengo. ¿Y qué cree? Pues sí se murió. Y joven. Una vez le surgió una bola en el próstata. Y ya, usted ya se imaginará cómo le fue a ese pobre señor. Se dice que el último mes que él vivió fue un mes horrible de sufrimiento. Creo que sufre mucho, por cierto que hasta a mí me han advertido, ¿sabes qué? Cuídate la próstata, chécala seguido, que es bien difícil que 3 personas de cada 10 personas de los hombres les pega esa enfermedad en la próstata. Pues él murió, ¿verdad? ¿Y qué cree, oiga? Se dice que después de 5, 10 años, ahí estaban las máquinas, ahí en su terreno, allí, asoleándose. Los tractores, las llantas de los tractores, ahí requemadas por el sol. ¿Por qué? Porque no había nadie que las usara. ¿Cómo ve? Mire, las riquezas no son la solución, sinceramente. Hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguirlo a Él. ¿Verdad? Conozco gente que gastan millones y millones de pesos arreglando su casa tan bonita. No, hombre, olvídese. Parecen la Bella y la Bestia. Bien bonita casa, con loseta. Hombre, no, Al Capone no le llega. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo irá a estar esa casa de aquí a 30 años? ¿Estará igual? Y peor si no vive allí. No, yo pienso que, mire, la Biblia habla de administrar su dinero, ¿verdad? Glorificando a Dios. Donde Dios sea glorificado, no donde usted sea glorificado. Créanme lo que por eso le vienen a veces enfermedades. Créanme lo que por eso se siente solo. O sola. O con depresión. O con desesperación. ¿De qué te ganas con estar bien rico? O bien rica. O con tener todos los lujos de la vida. Estás bien solo. Hay que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo Jesús. Dice, y dice a todos, si hay alguien que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Y por qué cada día? Porque quizá hoy servía a Cristo bien. Pero no se olvide que la raíz más grande de mi vida es el egoísmo.
Es el pecado que habita en mí. Soy descendencia de Adán y Eva. Mientras yo no muera, no le hace que sea seguidor de Cristo. No le hace que sea discípulo de Cristo. De todos modos, estoy en esta carne, en este cuerpo. Y este cuerpo nunca va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue contaminado por el pecado de Adán y Eva. De la única forma que yo puedo ser salvado completamente es permanecer en Cristo toda mi vida hasta que yo muera. Y si yo muero en Cristo, ¿sabe qué? Ya la armé. Pero si soy niño fluctuante, que a veces sí, y a veces no, y a veces no, y a veces sí, ¿sabe qué? Tengo que analizarme bien mi vida. Tengo que ser seguidor de Él, de nuestro Señor Jesucristo, dice. Tomar la cruz. Cada día, diariamente. Todos los días es un día diferente. Mañana va a ser otro día diferente. ¿Ok? Aquí no se trata de que porque yo me convertí tal fecha hace 30 años, eso no quiere decir de que soy salvo todavía, Es cada día, todos los días. Dice, y sígame, dice. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mí, éste la salvará. Porque ¿qué se gana el hombre con salvar su vida? Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? O se pierde a sí mismo. Entonces, mire, un discípulo es un seguidor de Cristo Jesús. Que está agarrado de la mano de Él. ¿Verdad? Que no se desvía. ¿Verdad? Que está confiando plenamente en la salvación de Cristo Jesús. La Biblia habla en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es abismo de muerte. Yo te animo en este día que analices tu vida espiritual. Y quizá eres un creyente. ¡Qué bueno! Ese es el primer paso. Creer en Dios. Pero tengo una palabra para ti. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Alguien léame, por favor? (11:6) Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se fija? Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es imposible. Nada más analiza esa palabra imposible. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué cree? Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios mismo nos galardona. Él nos adorna. Nos da. Nos muestra al mundo, ¿verdad?, que somos hijos de Él. 1. Casi no hay enfermedades en una familia que son seguidores de Cristo Jesús. 2. Casi no hay descontrol, ¿verdad? Allí, rebeldías. ¿Por qué? Porque temen a Dios, ¿verdad? 3. Casi no se andan lamentando de
de que hay necesidad económica. ¿Sabe por qué? Porque si su confianza está en Dios, de que Él es el proveedor, entonces no se van a preocupar. Quizá en ese momento sí están pasando por alguna necesidad económica. Pero como ellos saben que hay uno que es el proveedor, en cualquier momento les va a llegar la ayuda, ¿no? ¿Sí? Eso es creer en Dios. ¿Sí? Creer. Fe. Aquí en el versículo 1 del capítulo 11 del mismo capítulo de Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 1 Corintios capítulo 4 dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la fe. Así que ya le puse en claro a usted en este día la diferencia en una persona que cree en Dios y la persona que es discípulo de Dios, que lo está siguiendo de cerca. ¿Cuál es el primer paso de una persona que está siguiendo a Dios? Pues que está aprendiendo de Él todos los días. ¿Se acuerda usted que en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo le dice a los discípulos, cuando estaba predicando, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Dice, aprendan de mí. En otras palabras, oye, ¿cómo van a aprender de Él si no leen la Biblia? ¿Cómo van a aprender de Él? Si hay cristianos que en vez de leer la Biblia, se la pasan todo el día escuchando a Jesús Adrián Romero, a Marcos Huita, nombre rojo, zurdo. Pero no leen la Biblia. No se empapan de ella. Y la Biblia es la palabra de Dios. Es la forma en que Dios nos habla. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tristemente lo digo, que hay infinidad de cristianos que no escuchan a otros cristianos, a otros pastores, predicadores, porque su pastor dice, no, es que no lo escuchen a él, no lo escuchan. ¿Me sabe yo que lo que le digo a los que me siguen a mí? Estudian la palabra de Dios. Y les enseño bien la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Mire, a veces escuchan a alguien más y ellos notan luego, ¿sabe qué? Está equivocado el Señor porque mira lo que enseñó. ¿Y por qué lo notan? Porque están instruidos. No se les prohíbe que no escuchen a alguien más. Mejor hay que enseñarles bien la palabra de Dios. Hay que confiar en que Dios está trabajando con ellos. Dios les va a dar el crecimiento, no yo. Uno siembra y otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Así que mire, hay que ser un aprendedor, estudiar la Biblia, leer la palabra de Dios. Yo tengo una biblioteca, es más, mire, ¿sabe qué? Cuando yo fui al colegio, yo fui a un colegio, 2 colegios. Una cosa me dijo una vez en una de las materias que tomé, que si íbamos a seguir un pastor, que miráramos qué tan grande estaba su biblioteca que tenía él. Esto lo digo porque hay muchos pastores maestros que se agarran de la pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia.
Pero usted les habla de los comentarios de Jan Woolworth, de J. Vernon McGee, de Chuck Smith, comentarios de Pat Heller, de Matthew Henry, de John Wycliffe. Ay, no, es que yo no leo otros libros que no sea la Biblia. Mire, no hay que encerrarnos. Hay que aprender historia también. Hay que extender nuestras estacas de conocimiento. Sí es bueno llenarnos con la Biblia. Pero cuando usted lee la pura Biblia nada más, ¿sabe qué? Se hace bien fanático. Se encierra en su propia jaula usted. Hay que ser de una mente extendida, amigo. Hay que estudiar, hay que leer historia. Déjeme le hago una pregunta. ¿Usted estudió la historia de la iglesia? Desde que vino Cristo hasta hoy, ¿ha estudiado usted los 4 tomos de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ha estudiado usted los tomos de los calvinistas? ¿Ha estudiado usted los tomos de los arministas? ¿Ha estudiado usted los tomos que dejó Martín Lutero? ¿Ha estudiado usted la Biblia de los wyclifianos? Mire, no nos encerremos. Hay que estudiar, hay que leer. ¿Sabe por qué? Principalmente si usted va a ser maestro. ¿Sabe por qué? Porque usted va a guiar a gente a la vida eterna. Y si usted está bloqueado en lo que usted sabe, se va a quedar usted en su jaula y también los que están con usted se van a quedar también enjaulados. Dice la Biblia, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no va a haber depresión, no va a haber ansiedad, no va a haber desesperación, no va a haber dudas. Así que ese es el discípulo, un seguidor, uno que aprende de Jesucristo. Y uno que es imitador de Él también en su carácter, ¿verdad? Que yo he aprendido en el transcurso de los años de que creo yo que es imposible ser como Cristo mientras estemos en esta carne. Yo he tratado por todos los medios, pero no he podido. La Biblia dice que todos cayeron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Mire, yo he sido instruido por uno de los mejores teólogos que han existido. Nunca se me olvida un comentarista, se llama George Miller, ¿verdad? Ese comentarista, un hombre de Dios, pero de Dios, un hombre bien espiritual. Que una vez, ¿verdad? Él da testimonio, no voy a decir el nombre del predicador ¿verdad? Pero era un hombre de Dios. Escribía libros devocionales de Dios. Y esos libros usted los mira en los colegios bíblicos. Una sabiduría increíble que tenía ese hombre de la Biblia. Pero una vez se quebró un pie, y la señora, la esposa de él, nada más para hacerlo sentir mal, ¿verdad? Porque es que se portaba bien grosero con ella, estaba desesperado. Le dolía su piernita. Y ella estaba fastidiada también. Y una vez le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo me voy a ir, te voy a dejar, ¿verdad? Pero después dice ella que estaba jugando nada más. Estaba nada más tratando de a ver si él se calmaba un poquito. Y ahí está el hombre ahí con la pierna quebrada ya, colgada ya, ¿verdad? Que no te vayas, no me dejes. Es cuando más te necesito, no te vayas. No, ya me voy. Y ella jugó como que se iba a ir y agarró sus maletas y se salió. Pero da la casualidad de que en eso venía entrando ahí al estacionamiento uno de los mejores amigos de este predicador. Y se encontró con la esposa allá. ¿Y dónde está él? No, pues ahí está. No, pues lo vengo a ver y supe que se accidentó. Sí, pásale, vamos. Pero mira, está enojado.
Y dice que cuando él percibió, el que estaba quebrado, ¿verdad? Percibió que la señora venía de nuevo, que no te vayas. Y ¿sabe qué? Que le empezó a decir palabras, pero de malas palabras, de esas que hablan los rayones de mamá y todo. Increíble lo que estaba saliendo por la boca de este hombre, de este predicadorazo. Y que en eso entra el amigo de él y dice, oye, ¿qué traes tú? ¿Verdad? Y empieza a llorar, dice, es que ¿sabes qué? Dice, no sé qué me pasó, dice. ¿Y sabe qué le dijo el otro predicador? El otro predicador también era espiritual, ¿eh? Dice, es que allí sacaste el verdadero tú. Todos nosotros somos humanos. Todos nosotros somos pecadores. Y si alguien dice que tiene alas de ángel, es un mentiroso tremendo. Nosotros no vamos a salir adelante hasta que muéramos, hasta que dejemos este cuerpo, o cuando venga Jesucristo en el arrebatamiento. Ahí es cuando vamos a ser transformados, glorificados, como Cristo quiere que seamos. Pero mientras estemos en esta carne, la Biblia dice que debemos de crucificarla en la cruz. Estamos crucificados también, ¿verdad? Sí. No podemos hacer nada malo porque luego los mundanos luego empiezan a acusarlo a uno. No, en balde es cristiano. Pero ellos sí pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Sí. No, estamos crucificados con Cristo Jesús también nosotros. Pues lo único que tenemos que hacer es seguir estudiándolo a Él y siguiéndolo a Él. Esas dos cosas. Estudiándolo y siguiéndolo, siguiéndolo y estudiándolo. Estudiándolo y siguiéndolo, siguiéndolo y estudiándolo. ¿Y sabe qué? Si hacemos eso, la tenemos hecha. El resto Él lo hace. Él nunca nos exige que seamos perfectos. ¿Sabe qué es lo que Él nos dice? Esfuércense. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, dice. Porque va a llegar el día que muchos querrán entrar y no van a poder. No la van a encontrar. Hay que esforzarnos. Es lo que Dios quiere ver de nosotros. Y Él nos dejó como arma la fe. Hay que crecer en fe. Eso sí se lo digo. Y la vamos a necesitar. Porque creo que lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo, Cristo Jesús puede venir ya en cualquier momento. Y Él va a venir y se va a llevar a los que estén listos esperándolo a Él. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que no lo está esperando. Una vez, no hace mucho tiempo, yo andaba en Sombrerete y no traía carro. Pero yo dije, no, pues yo me voy a venir en el camión, en el que va para allá, para donde vivo yo. Pero el camión sale como a la 1 de la tarde. Y ya hice mis cosas allá, ¿verdad? En el pueblo y antes de la 1 de la tarde me vengo yo allí al espacio donde se paraba el camión. Entonces yo me fui a una banca y yo dije, yo voy aquí a mirar a que cuando llegue el camión me subo luego. Algunas cuantas bancas para allá, para adentro nada más. ¿Pero qué cree? El camión llegó y no lo miré. Y me dejó. No viera cómo batallé para encontrar rápido para la casa, oiga. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que el camión llegó, pero yo no lo estaba esperando. Yo estaba leyendo el periódico allí, ¿verdad? Y con un ojo, según yo, a ver si llegaba el camión, ¿verdad? Y no, pues no lo miré, se me pasó. Pues mire, así está mucha gente. Piensan que están esperando a Cristo, pero ahorita andan en las coleaduras, andan en las quinceañeras, andan allá en los cumpleaños, no hombre, contando los días cuando hay un cha-cha-cha. Con nombre, los que se están haciendo la boca dulce son los mariachis, son los tamborazos. No, mire, hay que dejar ese vacío que trae usted, llénelo de Cristo Jesús. Cuando usted está lleno de ese vacío de Cristo Jesús, usted no necesita esa música. No. Llénese del Señor.
Estúdielo, llénese de él. Eso es ser un discípulo de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Y ojalá y siga estas recomendaciones.